Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Lima, Perú. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy María Isabel Ramírez. En esta ocasión les voy a acompañar en este taller que tiene por finalidad enseñarnos de manera práctica a realizar tablas eh, cruzadas, tablas de frecuencia y tablas descriptivas con SPS, ¿sí? Bueno, yo pertenezco a Ramírez Aprendizajes. Somos una consultora de análisis de datos. Hacemos consultorías en análisis de datos, también brindamos asesorías y enseñamos el uso de software para investigaciones. Y Atlas T es uno de los pues, más populares que tenemos, pero también tenemos otro software, ¿no? SPS ha sido un software que constantemente nos han estado preguntando y por eso estamos haciendo este taller, ¿no? Nuestro lema es aprendizaje con empatía. Significa que para nosotros es muy importante eh, explicar de una manera, como decimos en Perú, bonita. Explicar con tranquilidad, con paciencia, para que podamos comprender de una Bueno, mejor ¿verdad? manera, ¿no? Porque a veces cuando nos explican muy rápido, pues no entendemos, ¿no? Eso nos puede crear confusión, ¿no? Entonces, este taller va a tomar aproximadamente una hora y 15, por ahí podemos extendernos un poquito. Pero vamos a explicar paso a paso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado el día de hoy? Bueno, nuestro primer objetivo va a ser realizar una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es una tabla como la que estamos viendo, donde podemos ver la cantidad de repeticiones, ¿no? La cantidad de respuestas por categorías que tiene una encuesta, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, tenemos esta pregunta de una encuesta sobre el agua, ¿no? Se le ha preguntado, usted tiene acceso normal al servicio de agua potable en su comunidad? Y las alternativas de la encuesta han sido, pues, a veces, nunca, ¿no? Han sido cinco. Siempre, casi siempre, a veces, nunca y casi nunca y nunca, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que las, ¿no? Las alternativas que han tenido respuesta han sido a veces, casi nunca o nunca, ¿no? ¿Cuántas personas dijeron a veces? Dos. ¿Cuántas personas dijeron casi nunca? Aquí dice 42. ¿Cuántos dijeron que nunca tienen un acceso normal? Pues 241, ¿no? Esta primera fila nos va a contar, es el recuento. La siguiente fila de las tablas de frecuencia es el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es 2 para el total? Los 285. Bueno, 2 representa pues el 0,7, ¿no? Acá hay una coma pequeñita, ¿no? Adelante hay un cero, no se ve, pero después de la coma está el 7. Entonces, eso es como menos del 1%, ¿no? Las personas que dijeron que casi nunca tienen acceso al acceso normal al servicio de agua potable en su comunidad fueron 42. Aquí está. ¿Cuánto representa? 14,7%. ¿Sí? Los que dijeron que nunca, 241. ¿Cuántos son en porcentaje? 84,6. ¿No? Y porcentaje válido, ¿no? Se repite, es decir, de estos datos, ¿no? ¿Cuántos perdidos hay? En este caso no ha habido perdidos, por eso el porcentaje válido es el mismo, ¿no? Porcentaje acumulado, ¿qué significa? Que va sumando. A veces, ¿no? 0,7. ¿Quiénes tienen a veces o casi nunca? Al 15%, ¿no? ¿Cuál ha sido el total de respuesta? ¿No? Tenemos 100% de respuestas. Entonces, la tabla de frecuencias básicamente nos va a dar un conteo y porcentajes, ¿no?
también en SPS podemos sacar un gráfico. No son tan atractivos ni tan coloridos, pero sí es posible, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente exportamos, porque estos datos se pueden exportar hacia Excel y en Excel los convertimos en gráficos mucho más amigables, mucho más, ¿no? Con etiquetas. Nuestro segundo objetivo va a ser hacer una tabla de estadísticos descriptivos. ¿Qué es eso? Es una tabla donde nos va a decir cuál ha sido el mínimo de respuesta uno, en este caso, el máximo tipo de respuesta que han dado 2, la media de las respuestas 1,6, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Qué es 2? Pues son cada uno de a veces, nunca, casi nunca tiene un número, que ya lo vamos a ver en la configuración de la base, ¿sí? Y en base a esos números nos elaboran este, estos estadísticos, ¿no? Mínimo número dado, máxima número dado, la media, ¿no? Y la desviación estándar, ¿no? Entre el relajamiento entre estos datos. Y las tablas cruzadas que tienen esta forma, que nos permiten, como su nombre lo dice, relacionar datos, ¿no? En este caso, hemos relacionado dos preguntas, ¿no? Dos respuestas de preguntas, la uno y la 7. Queremos saber si las personas que tienen acceso normal, ¿no? Si es que las personas tienen acceso normal al agua en la comunidad y cómo se relaciona con la afectación respecto a la higiene personal, ¿no? Y el hogar. Entonces, hacemos este cruce, ¿no? A ver quiénes, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Quiénes son las personas que tienen, por ejemplo, problemas de acceso al agua y cuáles son si es que haya una afectación? Entonces, aquí tenemos las alternativas de respuesta de la pregunta uno, ¿no? Relacionadas con las alternativas de respuesta de la pregunta 7, ¿no? Aquí llama la atención este dato, por ejemplo, ¿sí? Las personas que casi nunca tienen acceso al agua, esas mismas personas siempre, ¿no? Tienen afectación en la higiene personal o en el hogar, ¿no? En la disponibilidad del agua para, pues, lavar la ropa, para el baño, etc., ¿no? Entonces, estas tablas cruzadas nos van a permitir relacionar. Y aquí viene un amigo que es el chi cuadrado, ¿no? Que es una prueba. Y el chi cuadrado nos va a decir si estadísticamente hay una relación. Descriptivamente, vemos que, pues sí, las personas que casi nunca tienen acceso al agua son las que tienen más, ¿no? Que dicen que siempre tienen una afectación respecto a la higiene personal y el hogar. A simple vista podemos decir que sí hay una relación, pero tenemos que comprobarlo, porque no siempre em, se va a cumplir que descriptivamente, ¿no? Lo que parece que tiene una relación cuando vamos a la estadística inferencial con estas pruebas de valor, no siempre se va a cumplir que tiene una relación. En este caso, esta prueba de chi cuadrado que mide esa relación nos está dando como respuesta, ¿no? Menor que 0,01, ¿no? Cuando es menor que 0,05, significa que sí hay una relación. Nosotros podríamos escribir con toda confianza que sí hay una relación, que la falta de acceso normal sí afecta, ¿no? La higiene y el hogar de las familias. Podemos escribirlo con toda confianza a partir de este tipo de pruebas. No es la única, ¿no? Hay muchas más. Ahora, ¿pero qué es el SPS? El SPS es un software estadístico, es utilizado en la investigación académica, en la investigación social y facilita mucho el análisis de datos descriptivos e inferenciales, ¿no?
tiene la ventaja de que podemos cargar miles de datos, ¿no? Y no se va a colgar como el Excel. En los últimos años, Excel de Microsoft ha tenido muchos avances en la inclusión de pruebas de TD Student, por ejemplo, correlacionales que ya hace estadística inferencial. Los ha incluido en, en las fórmulas, ¿no? Pero la desventaja de Excel es que no podemos trabajar con grandes bases de datos, ¿no? En cambio, SPSR, Stata sí nos permite trabajar con una mayor cantidad de datos, ¿no? Esa es una de sus bondades. Entonces, vamos a ir a la práctica. Vamos a primero ver cuál es la interfaz de SPS, ¿no? Y la interfaz tiene tres componentes y una ventana de resultados. Entonces, vamos a ir paso por paso. Miren, aquí tenemos la vista de datos que es bien similar a Excel, ¿sí? Tenemos una hoja de cálculo donde ahí van a aparecer nuestros datos. Y en la parte superior tenemos una cinta con pestañas que tienen alternativas, ¿no? Esto es bien parecido. Ahora, en esta misma em, vista, parte inferior, tenemos una opción que es para ver las variables, ¿no? En esta parte aquí nosotros configuramos las variables, ¿no? Su nombre, qué tipo de variable es, ¿no? La anchura de la columna, los decimales, ¿no? La etiqueta es el nombre de la pregunta, ya lo vamos a ver. Los valores que tiene, porque cuando, por ejemplo, en esta encuesta que vamos a ver, tiene 5 valores, ¿no? Uno casi siempre, dos, ¿no? A veces, tres, ¿no? Se lo ponemos ahí. Si es que hay datos perdidos, pues vamos a ingresar que si se cuentan o no. Eso, bueno, en este caso, no hemos tenido, nuestra base de datos no tiene datos perdidos. Columna también el tamaño de las columnas. La alineación si queremos que vaya hacia la derecha, hacia la izquierda. Y la medida es que si es una variable nominal, ordinal, numérica. ¿Sí? Entonces, luego tenemos el menú principal y la barra de herramientas, ¿sí? Que es pues la cinta donde están las opciones, ¿no? Es aquí. Y tenemos la ventana de resultados, que es una ventana, una ventana que aparece y que nos va poniendo todos los resultados. Esta es la ventana de donde nosotros vamos a exportar Eso. los archivos en Excel para poder terminar pues, de trabajarlos en Excel respecto a lo que son los gráficos o darle formatos a las tablas, ¿no? Entonces vamos a ir a cómo subir los archivos, ¿sí? Entonces, primero que nada, les voy a mostrar que es algo bastante sencillo, ¿no? Uno va a realizar una importación, ¿no? Pero antes de eso, tenemos que fijarnos que nuestras bases de datos están correctas. Yo acá tengo una base de datos de la encuesta del agua. La encuesta del agua tiene en este caso, todas son variables ordinales, ¿no? No hay variables numéricas. Los estadísticos descriptivos usualmente se hacen con variables numéricas, pero pues para fines de práctica, vamos a hacerlo con esta base, ¿sí? Entonces, esta base que está acá, la tenemos así, miren. Así como está, no la podemos subir. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una base bien, ¿no? Primero que no podemos tener tantos encabezados. Por ejemplo, en este caso, em, tenemos aquí arriba, ¿no? Las respuestas, ¿no? Que les decía. Aquí se le ha preguntado a la persona, ¿no? ¿Usted tiene acceso normal al agua? Y se le ha preguntado en la encuesta, ¿no? Sí, siempre. Si la persona marcaba siempre, pues ese siempre aquí toma el valor de 1. Si la persona marcaba casi siempre, 2, ¿no? Y así hasta nunca, ¿no? Y todas las respuestas tienen, para esta encuesta, tienen esa opción.
Entonces, no podemos subirlo así. Este dato que está acá es muy importante y lo vamos a poner para valores, ¿no? Entonces, esto siempre lo podemos copiar, ¿no? Aquí, copiarlo, para nosotros saber, pues, vamos a copiar, copiar. Pueden también ponerlo en una hoja aparte para nosotros copiarlo. Sí, buenas noches. ¿Están viendo el PPT? Ah, perfecto, gracias. Voy a compartir nuevamente, gracias por el aviso. Entonces, aquí les muestro, esta es la base desorganizada, ¿no? Como les decía, no podemos subirla de esta manera porque, pues, no se observa, ¿no? Em, no se va a poder subir. Entonces, ahora que sí ya podemos ver la base, muchas gracias por eso. Esta base, ¿cómo debería ser? Debería tener en la primera fila, ¿no? Los encabezados que es esta de acá, ¿no? Deberíamos tener esto aquí. Y aquí que son las opciones que les decía, ¿no? Las personas que marcaron uno es porque respondieron siempre en la encuesta. Cuando se les preguntó, en este caso, usted tiene acceso normal al servicio de agua potable en su comunidad. Si dijeron siempre, a ese siempre se le dio el valor de uno, ¿no? Casi siempre, valor de 2 y así. Entonces, este dato sí nos importa porque sí lo ingresamos cuando configuramos nuestra base de datos, pero en este momento no es de utilidad. Ay, hombre, mi hijo lo saqué de Entonces, lo cuarto. que vamos a hacer nosotros es darle un formato para que podamos subirla sin problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar, ¿no? Esa, esas columnas, esos datos que están de más, están, y vamos a dejarla así. ¿Qué otro cuidado vamos a tener? Vamos a fijarnos cuántas filas tenemos. Acá nuestras filas terminan en 286. Vamos a subir 286 filas y vamos a fijarnos cuál es la última columna. La última columna es la P, ¿sí? Y la última celda que sería la P 286. Entonces, estos datos tendrían el siguiente rango. Empezarían en A1, porque aquí tenemos la columna A, la fila 1, A1, y dónde terminarían mis datos en P86. Ese dato es importante, ¿no? Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar, ¿no? Yo ya la tengo en otro lugar organizada, pero aquí la vamos a guardar. Aquí está. Voy a cambiarle de nombre y voy a poner lista. Y ya está. Entonces, ¿qué ya sé aquí? Ya sé cuál es mi rango A1P86. Ya está el encabezado correctamente. Aquí está, aquí está. Esta es la pregunta que en SPS le conocemos como etiqueta. Pero estas preguntas tienen un nombre de variable, ¿no? Esos nombres de variable los vamos a trabajar también. Porque ahorita nos conviene, para facilitarnos el proceso, subirlo tal como está y luego reemplazar los nombres, ¿no? ¿Qué me refiero de eso? Acá tengo los nombres, ¿no? De las preguntas, que son 15, ¿no? Em, Aquí está un poco, bueno, por tema de formato se ha comprimido, pero cada una de las preguntas me da un dato, ¿no? La primera pregunta, ¿usted tiene acceso normal? Es la variable acceso, ¿no? Usted depende completamente de fuentes alternativas, la variable es fuentes alternativas, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas está trabajando con una variable. Entonces, en una hoja aparte,
voy a tener mis preguntas y el nombre que va a tomar la variable. Eso va a ser importante, ¿no? Entonces, esta hoja, para no confundir, siempre es bueno tenerla en otro, en otro Excel, ¿no? Yo lo voy a copiar, ya lo tengo en otro Excel también, y esto lo voy a eliminar. Ya está. Y aquí también voy a eliminar para que no haya ningún conflicto. Y acá tengo mi base. ¿Ahora qué toca? Ahora toca abrir el SPS. Les voy a compartir la pantalla, ¿no? ¿Cómo abrimos el SPS? Pues escribimos SPS. Yo tengo la versión 27. Hacemos clic y esperamos un momentito a que abra. Aquí está, ¿no? Como les había dicho, aquí tenemos, pues, ¿no? ¿No? Las dos partes de la matriz, ¿no? Acá tenemos la vista de datos, ¿no? Y acá tenemos la vista de variables. Esta parte se parece a las pestañitas del Excel, ¿no? En una tenemos la vista de datos, una pestaña vista de datos, y la segunda pestaña, vista de variables. Y el tercer componente es pues la cinta. ¿Nosotros con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con archivo para importar nuestros datos y luego con analizar vamos a trabajar con esta opción de estadísticos descriptivos. Vamos a movernos entre esas dos pestañitas, ¿no? Ahora, vamos a subir nuestros datos. Entonces voy a cerrar mi Excel que tengo acá y voy a ir hacia aquí, hacia archivo, y me despliega toda toda esta ventana, ¿no? De opciones, todo este menú de opciones. Yo voy a ir a importar y voy a seleccionar Excel. Un momentito, archivo, importar y voy a seleccionar Excel, porque mi base de datos está en Excel y me abre esta ventanita. Voy a seleccionar base sin organizar, bueno, sin organizar lista, que es la que vamos a trabajar, y le voy a poner a abrir. Y me va a salir aquí esta opción. Mira, aquí donde dice rango, mi base de datos no termina en la X994, termina en la P286. Entonces, en esta ventanita voy a poner el rango real que tiene mi base de datos. Mi base de datos tiene A1, voy a escribir acá, A2.1, disculpen, A1, después vienen los dos puntos, aquí, no sé por qué no me deja escribir. Entonces vamos a escribirlo al revés. P286 A1, dos puntos. Ahí está. Esa es mi base de datos, ¿no? Leer los nombres desde la primera fila, mantengo estas tres primeras, ¿no? Acá me da una vista, ¿no? Y tenemos aquí nuestra base de datos. Ya lo tenemos. Aquí está. Y vamos a poner aceptar. El rango especificado no es válido. Ya. Sí. Cuando eso ocurrió, mira, no lo subió. Pero sí es un rango correcto. Entonces, cuando eso ocurre, pues no nos hacemos ningún problema. Volvemos al Excel, seleccionamos, ponemos abrir, lo dejamos tal cual porque no nos deja. Vamos a poner otra vez A1, estamos en la P286. Vamos a volver a aceptar. Y ahora sí, miren, ya se cargaron todas nuestras. Ahora aquí tenemos que revisar si se ha cargado toda nuestra base. Recordamos que nuestra base tenía 286 filas, así que bajamos aquí hacia el final y ahí está, ¿no?
285 menos el encabezado, ahí tenemos las 286. Y muy importante aquí al final es revisar si está la última pregunta. Ahí está la última pregunta que dice 15. Ya está. Y ya la hemos cargado. Ahora que tenemos que hacer, ir a lista de variables. Y miren, aquí ya por defecto se ha llenado, ¿no? Esta parte que es la configuración. ¿Sí? Entonces, acá solamente vamos a hacer unos pequeños cambios, ¿no? Si nuestras variables son numéricas, o sea, los del tipo, porque es el tipo de dato que se ha ingresado, ¿no? Anchura 2, que significa que podemos poner hasta 2 dígitos. Está bien porque nuestra escala es del 1 al 5. Luego, la etiqueta que está acá, ¿no? Etiqueta que está aquí, es el nombre de la pregunta. Nombre de la pregunta, aquí está, ¿no? La número 1 es la primera columna, que es el número de encuesta, que en este caso pues yo lo suelo dejar porque luego cuando hay que revisar una encuesta, con el número de la encuesta ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces si lo borramos luego no sabemos de quién es. Esto es como un identificador, como un IT. Volvemos aquí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que toca? Aquí lo que toca es terminar de organizarlo. Entonces, como les decía, este es el nombre de la variable. Vamos a reemplazarlo por el nombre corto. La etiqueta lo vamos a dejar así, tal como está. No vamos a hacer ningún cambio. Los valores, aquí sí vamos a hacer un cambio. Y también en la medida. Entonces vamos a ir a nuestro Excel, donde tengo aquí los nombres. Vamos a esperar un momentito. Aquí tengo los nombres, ¿no? Y son 15. Lo que voy a hacer es copiar estos nombres de las variables que ya están abreviados. Lo corto, lo copio, disculpen. Y vengo a mi Excel, disculpen, a mi SPS y selecciono la misma cantidad. Si son 15, pues se seleccionó 15, ¿no? Y pongo control V. A ver, ahí pegar. Ahí está. Entonces, y confirmo, ¿no? Acceso, aquí está la pregunta, usted tiene acceso. Autoridades locales trabajan, acá la pregunta es, ¿usted cree que estos de aquí se pueden ampliar? ¿Trabajan? Sí, entonces ya está. Esto va a tener un cambio en mi vista de datos? Miren, voy a mi vista de datos y miren, ya tengo nombres cortitos. ¿Para qué he hecho eso? Porque eso nos va a permitir ver los nombres de una manera más cortita y más rápida cuando estemos haciendo las tablas, ¿no? Si hubiéramos dejado el nombre largo, como estaba acá, pues es dificultoso y nos podemos confundir, ¿no? Entonces, mejor hacer este cambio aquí. Hay diferentes formas, ¿no? Hay personas que desde el inicio lo cambian, pero a mí me gusta cambiarlo después porque puedo tener el nombre de la pregunta, ¿no? En las tablas después. Ya hemos hecho esta parte. Ahora los valores. Y miren, hacemos clic aquí. Hay un triangulito pequeño que ahora está en azul que tiene 3 puntos. Hacemos clic ahí y aparece esta, ¿no? Esta ventanita. Pero no vamos a poder escribir nada hasta que no definamos qué tipo de medida es. Y en este caso, pues toda nuestra encuesta es ordinal, ¿no? Porque las personas pues eligen, ¿no? Una determinada frecuencia, ¿no? En nuestra encuesta. Entonces, aquí solamente vamos a hacer clic. Fíjense, hay un triangulito, una V pequeñita que aparece cuando hacemos clic en el nombre, ¿no? Miren, si hago fuera, no, tengo que hacer clic en la celdita para que aparezca esa V. Hago clic y aquí voy a seleccionar ordinal, 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 ¿no? Ordinal, porque mi encuesta es ordinal. Si mi encuesta fuera, si mi encuesta
las preguntas son ordinales en su totalidad. Pero si mi encuesta tuviese un número, no sé, si le hubieran preguntado cuánto paga al agua al mes, y la persona dice 60, pues sería pues de escala, ¿no? Entonces aquí voy a poner ordinal, ordinal, ordinal. ¿Cómo sé eso? Eso ya uno lo sabe cuando está haciendo la definición de el, em, del instrumento, ¿no? Y pues ahí entran varios temas, ¿no? Hay datos nominales que se ponen a veces como ordinales, ¿no? Es todo un tema de configuración que ya es la elaboración de la misma encuesta, ¿no? Una vez que he hecho esto, recién aquí me va a dejar escribir cuáles son los valores. Entonces, aquí lo que voy a hacer es revisar, ¿no? Voy a revisar cuáles serán mis valores. Y regreso a mi encuesta original, ¿no? Que la tengo acá. Mi encuesta original, creo que era aquí, y al inicio, ya no lo tengo, pero uno era siempre, dos casi siempre. Vamos a revisar. Gente, lo tengo aquí. No lo tengo, pero sí me acuerdo. Uno era siempre, dos era casi siempre, tres era a veces, cuatro era casi nunca y cinco era nunca. Entonces, estos datos de aquí los voy a ingresar aquí, ¿no? Entonces, me acuerdo que para que aparezca tengo que hacer clic, ahí aparecen los tres puntitos, yo hago clic, los tres puntitos y empiezo. Uno, ¿cuál es su etiqueta? ¿Cuál es el nombre que va a aparecer en las tablas? Es siempre. Y le pongo añadir. Me confundí. Hace clic ahí y lo puedo eliminar, lo puedo volver a escribir. ¿Sí? En este caso voy a poner cancelar. Y voy a comenzar de nuevo. Uno es siempre añadir. Dos es casi siempre añadir. Allá se va formando aquí la lista. Tres es a veces. Tres es a veces. Cuatro es casi nunca añadir. Cinco es nunca. Y le pongo añadir. Y le pongo aceptar. Si no le pongo aceptar, todo se borra. Aceptar, miren, termina cuando puedo verlo acá. Si no le pongo aceptar, no se hubiera visto aquí. Acá ya podemos ver. Y como tenemos que hacer eso con todos los demás, solamente ponemos aquí control C copiar con el teclado, control C copiar, y luego damos a copiar y luego damos a pegar. Vamos a ver aquí. Copiar mejor aquí para que se vea. Copiar y aquí pegar. Y ya se está copiando la misma alternativa. Las mismas opciones de respuesta. Pegar, 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 pegar y pegar. Y siempre tengo que guardar. Guardo y aquí me va a preguntar dónde guardo mi base de datos, ¿no? Para crear el archivo. Entonces voy a ponerle aquí en agua y le voy a poner la fecha del día de hoy, que es 21 de marzo de 2025. Y le voy a poner guardar. Y aquí en la parte superior ya tomó el nombre.
Entonces, aquí ya he terminado con la configuración y vuelvo a la vista de datos, ¿no? Están con numeritos, no se ve el otro. Miren, aquí en la cinta dice 1A. Ahí podemos ver las etiquetas, ¿no? Voy a dejarlo con el número 1, con los números, ¿no? Ya depende de cada quien. Entonces, una vez que tenemos configurado esto, y hemos revisado bien que no se creó aquí ninguna variable, que todos los casos están aquí, pues procedemos. Pero ¿qué pasaría si nosotros aquí sin querer tenemos estos puntitos? Miren, por ejemplo, acá tenemos un dato. ¿Qué pasaría? Pasaría que nuestras tablas contarían ese dato como un dato perdido. No nos conviene. Entonces, si eso ocurre, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionamos como quien selecciona en el Excel y ponemos suprimir para que se vaya, para que se vaya ese dato, ¿no? Lo podemos poner suprimir para que se vaya, si es que hay, ¿no? Y, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay celdas abiertas? Fíjense que entre el 85 y el 86 hay como un color diferente, ¿no? El 86 está más bajito. Voy a escribir un dato acá para que vean, miren, ya se puso como negro, no está más encendido. Entonces, si uno ve que esto está vacío y ahí están estos puntitos, ¿no? Y no necesita esta fila porque pues uno a veces por sin querer le pudo no haber puesto el rango. Estos puntos pueden ser miles y les puede traer problemas, ¿no? Si eso ocurre, pues uno simplemente lo borra y fijen que el 86 ya se quedó. Entonces, revisar que la extensión de la encuesta corresponda, porque esos puntitos sí los suma, los toma en cuenta como si fueran datos perdidos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos ya hemos subido el archivo y tenemos nuestra base de datos, ¿no? Ya hemos entrado a esta pestaña, hemos visto el nombre, el tipo, la medida, la etiqueta también. Hemos visto cómo cambian, ¿no? Em, en este caso, los valores son hombre y mujer, ¿no? Pero en el caso que tenemos nosotros, han sido pues em, frecuencias de respuesta. Y ahora vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias, que es bastante sencillo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Analizar, seleccionar estadísticos descriptivos, luego frecuencia, las variables que ya nos van a aparecer con los nombres cortitos. Y nosotros, luego de eso, pues podemos seleccionar que si nos muestra estos gráficos y luego poner aceptar, ¿sí? Entonces vamos a volver aquí, a nuestra base de agua, ¿sí? Y nuestra base de agua, fíjense que me ha dado esta ventana de resultado, ¿no? Todo lo que vamos haciendo aquí se va registrando, ¿no? Y aquí tengo esta otra base que la voy a eliminar para trabajar en limpio, porque era una base que se creó y no la cerré. Pero esta es nuestra base y este es su resultado. Entonces minimizamos esto y vamos a ir al primer objetivo, que es hacer la tabla de frecuencias. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos y elegimos frecuencia. Y miren, nos sale esta ventanita. Acá está la ventanita y nos sale, en este caso, el nombre largo, ¿no? Aquí está. Y lo que he hecho es quitarle, estaba así, lo he dejado así para obtener más la atención en este cuadrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, puedo hacer, miren, puedo con el Control Shift, puedo seleccionar todos y pedir, ¿no? Las tablas de todos, así, de golpe, ¿no? Y si deseo, puedo pedir gráficos. Puedo pedir gráficos de barra o gráficos circulares. En este caso voy a pedir gráficos de barra. Y puedo decirle si quiero que trabaje con las frecuencias, que el gráfico sea de frecuencias o porcentajes. Pongo continuar y pongo aquí aceptar. Y miren aquí acá me dice, ¿no? Me da primero, voy a agrandarlo, me da primero esta tabla de resumen,
donde me dice si hay datos perdidos, datos vacíos, ¿no? En este caso no hay ningún dato perdido. Y acá están las tablitas de cada una de las de las preguntas, ¿no? De las 15 preguntas. Y acá están sus gráficos, ¿no? Y con sus preguntas. ¿Usted recibe avisos previos? ¿No? La mayoría dice nunca, ¿no? Y están todas de las... Entonces, miren, en menos de un segundo ya tenemos toda nuestra tabulación que en Excel pues nos hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? Una vez que tenemos los resultados, el primer resultado siempre es importante guardar. Entonces, aquí hay un símbolo del disquete, ¿no? Bueno, que creo que ahora ya no se usa, pero hay este simbolito que antes usábamos para guardar, ¿no? Y le ponemos guardar. Yo le voy a poner sí porque tenía una base anterior y ya está. Entonces vamos a ir siempre guardando, guardando aquí. Ahora, si usted solo necesita estos datos de frecuencia, ¿no? Lo puede exportar para que lo termine de trabajar en Excel o para que lo copie, ¿no? Porque copiarlo de acá es ¿no? Si yo lo copio aquí y lo abro en un Word, por ejemplo, voy a abrir un Word. ¿Dónde está? Aquí. Y le pongo Control V, ¿no? Me aparece. También lo puedo modificar, ¿no? Pero si usted quiere hacerle una modificación, quizás solamente dejar el porcentaje, no trabajar con esto, pues le conviene abrir un Excel y pegarlo en un Excel, ¿no? Em, lo puede pegar manualmente si es que usted desea solamente unos datos, ¿no? Pero si usted desea toda la exportación, o sea, que todo esto esté en Excel, pues pone archivo, exportar y acá selecciona, bueno, ya está en Excel, ¿no? Hay gráficos también, se van a exportar los gráficos y lo único que usted selecciona es examinar, ¿no? Pone el nombre del archivo, yo voy a poner la exportación 2, le pone guardar y luego aquí abajo aceptar y está trabajando aquí mediante esta ventanita. Cuando la ventana desaparece, nosotros ya podemos ir hasta a nuestra exportación y miren, aquí está todo ese dato. ¿Qué es la primera parte? Pues la sintaxis, ¿no? Todas las actividades que hizo para abrir el archivo, para crear las frecuencias, ¿no? La primera, acá se presenta la primera, ¿no? Primer cuadro de síntesis que nos muestra, pues, ¿no? Cuáles son los datos válidos, es decir, la cantidad de encuesta que logró tabular, la cantidad de respuestas que logró tabular por cada pregunta y los datos perdidos. Em, datos perdidos son las encuestas que no tienen respuesta, ¿sí? A veces uno los puede excluir. Em, luego tenemos aquí ¿no? Las mismas, ¿no? Si usted quiere ya aquí ido más de frente, viene, se selecciona, inserta y puede tener un gráfico mejor, ¿no? ¿No? Acá tiene su gráfico, le puede hacer aquí clic más, agrega ¿no? Las etiquetas, ¿no? Ya depende, si usted quiere trabajar con el porcentaje, pues solo lo mueve aquí, ahí está el porcentaje, ¿no? Ya lo puede completar en el Excel. Ahora, aquí hacia abajo también están esos gráficos, pero aparecen no editables, aparecen como imagen, ¿no? Pero no son tan bonitos. Siempre podemos hacerlos mejor en el Excel, ¿no? A partir de estos cuadritos. Vamos a guardar. Entonces ya tenemos, ahora vamos a los estadísticos, que es bastante sencillo. Como les digo, los estadísticos se hacen más en datos se hacen en datos cuantitativos, numéricos. Yo acá tengo esta entrevista que es esta encuesta que es ordinal, pero eh, para conocer el proceso de cómo se sacan estos datos, pues es válido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a analizar. Recordamos que dijimos nos vamos a mover solo en esta opción de
estadísticos descriptivos. Y vamos nuevamente aquí a esta lista, pero en esta ocasión vamos a elegir descriptivos. Aquí está. Y aquí vamos a elegir nosotros cuáles son las variables. También podemos elegir un montón, todas las variables que queramos, ¿no? Pero en este caso, como les mencionaba, estas son ordinales, ¿no? Entonces vamos a elegir solamente una para saber el proceso. Entonces lo pasamos, si nos equivocamos, con la flechita lo podemos mover, ¿no? Vamos a regresar al listado y aquí, donde dice opciones, vamos a elegir el tipo de datos descriptivos que queremos. De repente solo queremos, no sé, la varianza, el mínimo, el máximo, ¿no? U otros datos poco más avanzados. En este caso solo voy a poner que quiero la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el rango. Y le pongo aceptar, continuar y aquí aceptar. Y miren aquí abajito tengo esos datos, ¿no? ¿Cómo se leería? ¿No? Lo mínimo que me han dicho en esta pregunta es la opción 3, ¿no? La opción 3 será casi nunca, ¿no? Lo máximo que han elegido es la opción 5, que era nunca. ¿Cuál sería pues la media, ¿no? La media sería 4,84, es decir, que las respuestas están a la mitad, están, no, casi mejor dicho, están bien cerca a casi nunca. ¿Cómo se interpreta eso? Que las respuestas, si nosotros las pusiésemos todas juntas y les daríamos a elegir entre casi nunca o nunca, estarían casi todas bien cerquita a nunca, ¿no? Se organizarían en ese lado. Es decir, podríamos decir, mire, la gente prácticamente ha dicho que casi nunca, que nunca tiene, más nunca tiene acceso al agua, ¿no? Pero también han dicho que a veces o casi nunca, sí, pero la media es casi 5, o sea, la mayor cantidad se concentra en nunca. Y lo podemos ver aquí porque, miren, es una barra mucho más grande, ¿no? Entonces, bastante simple hacer los estadísticos, es solamente ir a analizar, estadísticos descriptivos, ¿no? Elegir descriptivos, ¿no? Pasar aquí podemos quitar también aquí, podemos poner todas las variables que queramos, opciones, elegir cuál, poner continuar y luego aceptar. Es bastante sencillo. Ahora ya hemos hecho nuestros estadísticos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos toca. Hechos estadísticos, ¿no? La media, el promedio de la variable, la desviación es el estándar, mínimo, máximo, eso es lo que caracteriza la respuesta. Ahora vamos a las tablas cruzadas, ¿sí? Y al chi cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Las tablas cruzadas también es bien sencillito. No es nada complicado, ¿no? Em, Voy a volver aquí a mi base, ¿sí? Bien, porque generalmente les piden tablas cruzadas cuando estos piden, cuando estamos haciendo pues alguna investigación cualitativa, disculpen, cuantitativa o alguna investigación pues, ¿no? De una encuesta, en las tesis piden mucho, ¿no? Y mucha gente dice, ah, qué difícil, pero no es difícil, es bastante sencillo, ¿no? Uno viene aquí, uno tiene que tener claro cuál es su idea, qué es lo que quiere cruzar, ¿no? Y uno sabe, porque uno cuando hace la entrevista o cuando hace la encuesta, em, ya más o menos tiene una idea también de lo que ha leído, de los estudios que ha visto, cuando ha analizado la estadística de otros estudios, sobre todo de los estudios que son correlacionales, uno va diciendo, ¿no? O su mismo sentido común también uno dice, no, bueno, es que si casi nunca tienen acceso al agua, pues lo más, ¿no? Lo más de sentido común me dice es que posiblemente tienen problemas, pues para hacer cosas básicas como bañarse, ¿no? El agua, para cocinar, ¿no? Entonces ya uno haciéndose como esas hipótesis en su cabeza, entonces uno tiene que tener claro qué quiere cruzar.
¿no? Que quiere ver si hay algún punto en común. Eso es. Entonces, luego que uno identifica eso, ¿no? Ayuda mucho ir a la vista de variables, ¿no? Dice, ah, bueno, de repente quiero saber si las personas que reciben asistencia técnica local consideran que las autoridades trabajan, ¿no? O si las personas que tienen acceso mencionan si hay conflictos en su comunidad, ¿no? Uno puede, ¿no? Leer y, ¿no? Leer los nombres y idear algún cruce, ¿no? Entonces, luego uno va a, Ujú. ¿no? Fíjense que es la misma barra en ambas, ¿no? Sí, sí, está No bien, o cambia, sea, no cambia mucho. se guarda Entonces, Ah, ¿qué mejor. vamos a hacer acá? claro. Voy a silenciar a alguien y ¿De continúo dónde un sacó ratito. eso? Ya, listo. Vamos a volver aquí. Uno va igual, ¿no? Como he dicho, vamos a movernos en analizar estadísticos descriptivos y, disculpen, vamos a estadísticos descriptivos y vamos a ir a tabla cruzada. Y aquí nos viene lo que vamos a poner en la fila y lo que vamos a poner en la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo creo que sí, el acceso a la comunidad, el acceso al agua es importante, lo voy a poner en fila y quiero ver cómo esto se puede relacionar con, por ejemplo, que se utilice fuentes provenientes, agua proveniente de otras fuentes. Ya está. Y por si acaso en estadísticos le voy a pedir un chi cuadrado para ver si hay alguna relación. Y pongo aceptar. Y le voy a poner aquí. Ya está. Entonces, hasta aquí está mi tabla cruzada. Miren, aquí está. Entonces, ¿qué salió? Me fijo en los números, ¿no? Dice. Miren, fíjense que aquí, ¿no? Las personas que, aquí, si nos quedamos aquí en esta vista, hay 122 personas que son las mismas personas que que consideran que nunca tienen un acceso normal al agua, son las que a veces utilizan fuentes de aguas no seguras, ¿no? O que casi nunca, pero lo que llama la atención es aquí. Y si nos vamos al chi cuadrado, este es menor, ¿no? Que el 0,05, 0,01. Entonces nosotros aquí podemos decir con confianza, sí, las personas o el no tener acceso al agua hace que las personas recurran, ¿no? A fuentes de agua no seguras, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me salió un alto valor, mira, 122 personas de 241, eso es casi el 50%. Y tenemos aquí, ¿no? Por lo menos un 20% que siempre recurre a aguas que no son seguras, ¿no? Entonces, si queremos luego ahondar más en el tipo de correlación, si es fuerte, si no es fuerte, pues podemos recurrir a otras pruebas ya más de estadística inferencial. Ujú. Entonces vamos a repasar cómo hicimos esto, ¿no? Fuimos a analizar tablas cruzadas, pusimos la variable en fila, la variable en columna. Si queremos, ponemos pues el chi cuadrado para ver la relación y lo interpretamos. Y ya lo tenemos acá. Siempre guardando y así pues continuamos con los datos que querramos, ¿no? Em, es bastante sencillo, no es nada del otro mundo usar el SPS, ¿no? Generalmente, incluso, bueno, yo que hago pruebas de students y cosas así para evaluaciones de diferencia en diferencia, uno generalmente se mueve aquí, se mueve en analizar, ¿no? En analizar y aquí, ¿no? Ya luego, pues uno conforme va viendo otros temas se mueve acá en comparar medias, ¿no? O en hacer regresiones, pero no, generalmente uno está acá, ¿no? Em, y luego con los otros que son, pues, el tema de las regresiones o correlacionar mixtos, lo que uno tiene que saber es, pues, los p-valores, es decir, em,
¿no? Si es menos de 0,5 tal, se acepta o se rechaza que hay relación o no. Eso es lo que uno tiene que saber, pero eso ya es estadística inferencial, ¿no? Porque cada prueba tiene también su hipótesis nula. Es, es algo que simplemente es saberlo. Yo lo tengo escrito y luego me fijo a ver si este numerito salió dentro del rango y digo, ah, ya sí, las medias se parecen. O, ah, no, las medias no se parecen, ¿no? Em, Eso es lo único. Todo el mundo tiene bueno, mucha de la gente que yo conozco tiene un papel o un archivo escrito con esos valores para guiarse y llegar a las conclusiones, ¿no? Em, pero es una cuestión de práctica, ¿no? Generalmente para estudios descriptivos nos manejamos aquí, ¿no? Y hacemos estos tres tipos de tablas que les he enseñado, les he mostrado, ¿no? Sí. ¿Y qué más tenemos acá? Ah, ya. Consejos. Bueno, la interpretación de las tablas, ¿no? Hemos visto en este caso lo hemos tenido en números, ¿no? Y pues luego solamente leer, ¿no? Como les mencionaba, hemos visto que hay 122, el dato que más saltó, ¿no? Y podemos hacer la interpretación mucho más si tenemos el chi cuadrado ahí. Y pues consejos finales importantes es que hay que revisar la tabla que subimos de Excel antes de ponerla, ¿no? Tener ese cuidado de que, ¿no? En la primera fila estén los datos, ¿no? Em, Poner el rango correcto, ¿no? Revisar que el rango esté correcto cuando se sube. em, Tener claro qué significan estos numeritos, ¿no? Si hemos usado, no, no, si hemos usado em, números, ¿no? O si hemos usado alternativas para marcar, ¿no? Tener en cuenta eso porque eso va a definir el tipo de variable que hay aquí, ¿no? El tipo de variable. Pero esa definición siempre está cuando se hace el instrumento. Entonces solamente sería copiar lo que hemos hecho ya en nuestro planteamiento del cuestionario, ¿no? Y guardar frecuentemente y exportar los datos en Excel o en Word, ¿no? Como hemos visto. em, Vamos a repetir cómo se exporta. Archivo, exportar, ¿no? Ponemos el nombre. En este caso yo le voy a poner 3 y simplemente darle clic a aceptar, ¿no? ¿Por qué le he puesto 3? Porque hemos creado otros, ¿no? Hemos creado la tabla cruzada y, ¿no? Aquí lo tenemos. Está. Y al final está nuestra tabla cruzada. ¿Sí? Y es sencillo, no es complicado. Solo es cuestión de práctica. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, eso es todo. Bueno, si les gusta nuestro contenido, nosotros siempre lo publicamos en YouTube, pueden seguirnos. Este es nuestro canal, @Ramírez Aprendizajes. También tenemos Instagram, Facebook y nos pueden seguir para que estén atentos ¿no? a a las actividades que realizamos. No sé si tienen alguna consulta, ¿no? Listo. Sí, Entonces, una pues, consulta, disculpe, buenas sí. noches. Esto lo podría mandar, por favor, como el anterior taller.